Ya, primero, nosotros hemos desarrollado algunas actividades y tareas o lecturas respecto de lo que significa la célula, su importancia y cuál es la función de algunas estructuras que están dentro de la célula. Hemos también diferenciado tipos de células, hemos hablado de eucarionte y procarionte. Lo que yo quiero que hagamos ahora es una explicación de algunas actividades que yo creo que son las más importantes de las que hemos hecho ya durante la unidad. Esto es para que ya la próxima semana podamos comenzar la siguiente unidad, que es la de intercambio, es decir, cómo se relaciona la célula con su entorno. Mientras yo voy a ir sacando acá la guía de las clases anteriores. Este PowerPoint corresponde a la segunda clase después del último videollamada que hicimos hace un rato. Esta habla sobre la diversidad celular. Esta la voy a pasar bien rápido. Lo único que yo quiero que sepamos con esto, chicos, es que bajo el título de diversidad celular, nosotros sepamos que existen muchos tipos de células. Encontramos células con distintas formas. Si ven acá, por ejemplo, tenemos una que es esférica, hay otra que es alargada, hay otra que tiene muchas ramificaciones, esta que es cuadrada, este que tiene una cola, ya esta que tiene una concavidad, un hueco al centro. Existen muchos tipos de células, y no solamente células que están en nuestro cuerpo como las que están acá, sino que hay otras células que están en otro tipo de organismo, como por ejemplo una célula vegetal, que viene siendo así como más cuadradita, una bacteria, que es como alargada, vemos acá. Lo que yo quiero que sepan de esto es que existen muchos tipos de células, ¿ya? Y dentro de las que son importantes para nosotros porque están dentro de nuestro cuerpo, ya tenemos las células de los glóbulos rojos, ya que son estas que tienen un hueco al centro, se dieron cuenta en una de las actividades anteriores que hicimos. Estas células de glóbulos rojos se encargan de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono. Tenemos las células del músculo, que son estas que tenemos acá, que se llaman miocitos o células musculares, que son alargadas, y son alargadas justamente para facilitar la contracción muscular. Por otro lado tenemos las células de tejido adiposo o adipocito, que son las que se encargan de guardar la grasa. Las células epiteliales intestinales, que son las que se encargan de absorber los nutrientes. Acá tenemos otro tipo de célula muscular, ya que aquí se llaman estriadas, extramúsculo liso. Células del tejido óseo, que forman los huesos. Células de tejido conectivo. Y otra también es importante, que son las células nerviosas. Estas son las neuronas. Aquí hay una tabla de tamaños comparativos entre estos tipos de células. Aquí agregamos el espermatozoide. Si se dan cuenta, quizás aquí la más grande puede que llegue a ser la neurona. Como dato curioso, la neurona puede medir hasta 1 metro, dependiendo del organismo y dependiendo de la función que tenga esta neurona. Pueden ser bien largas, muy delgaditas, pero muy muy largas. Y en acá nosotros mostramos el tamaño comparativo de estas estructuras. Por ejemplo, un átomo, que es mucho más chico que una célula. Vemos que más grande que el átomo tenemos los lípidos, más las proteínas. Los virus son más grandes que las proteínas, pero si se dan cuenta son más chicas que una célula y son más chicas que una bacteria. Después vienen las células animales y vegetales, que puede que sean del mismo tamaño. Más grande, el lóbulo humano, bueno, también es microscópico, pero de aquí en adelante ya pueden observarse, por ejemplo, el huevo de una rana, ya eso también es observable al ojo humano. El huevo de una gallina también es observable al ojo humano, es una célula. Huevo de avestruz también, ya, y una persona. ¿Qué es lo importante de esto? Que tienen que saber que existen distintos tipos de células y que todos estos tipos de células tienen distintas funciones. Ya, eso es lo más importante acá. Ya, después habían hecho estas diferencias entre células. Habíamos visto un video, un juego, después los gametos, células sexuales, y después era la pregunta: escribe una característica de una célula animal y una célula vegetal y una célula sexual. Acá, bueno, respecto de lo que ustedes podían ver en los videos, podían decir que una célula animal se diferencia de una célula vegetal porque las células vegetales tienen pared celular, las células vegetales son más rígidas, tienen una forma determinada. Les decía que podía ser cuadrada. Una célula animal, por otro lado, tiene ciertas estructuras que la vegetal no tiene. Tiene una estructura que se llaman centriolos, que algunos me lo mencionaron. La célula vegetal tiene clorofila y cloroplasto, que no tiene el animal, ¿ya? Y por otro lado, las células sexuales son aquellas que se tienen que unir ya en la fecundación para producir
una célula completa. Por lo tanto, cada una de estas células sexuales tiene que tener la mitad del material genético. Hay algunos que me pusieron tiene un cromosoma. No necesariamente, caso nuestro, nosotros los humanos tenemos 46 cromosomas. Ya, por lo tanto, cada célula sexual debería tener la mitad. ¿Cuál es la mitad de 46? 23. Ya, un espermatozoide entonces tiene 23 cromosomas. Un ovocito humano tiene 23 cromosomas. Esta era una de las guías que creo que fue una de las últimas que les pasamos, que habla sobre, o sea, se les pide que ustedes coloquen el nombre de la estructura y la función de cada una de estas estructuras. ¿Ya? Estos son organelos celulares. Los organelos celulares son estructuras que se encuentran dentro de la célula, ¿ya? Cuya función es ejecutar ciertas funciones que son esenciales para la célula, ya sea funciones como de nutrición, como de generar estructura, darle forma a la célula, conservar material genético, digestión, movilidad, producir ciertas moléculas que son necesarias para la célula, etc. Esto es lo que se encuentra acá, que es circular, corresponde al núcleo, ya, nombre, núcleo, ya. Funciones del núcleo, eso lo vimos en las clases anteriores, la clase de Dolly, ya, que tenía tres funciones fundamentales. Una era contener el material genético, ya, la otra, o sea, contener en el sentido de tenerlo adentro, de darle protección, ya. Segundo, ahí se almacena el ADN, en el cual, o sea, con el cual es súper importante para la producción de proteínas, ¿ya? Y tercero, para producción o síntesis de proteínas, que es el concepto, ¿ya? Y tercero, que del núcleo depende las actividades de la célula, la regulación de todas las actividades de la célula, ya sea cuando se va a dividir o cómo va a reaccionar la célula frente a distintos estímulos. Esta que se encuentra acá se llama mitocondria y su función es entregar energía a la célula. Entonces, núcleo tiene material genético, regula las actividades de la célula. Mitocondria entrega energía a la célula. Esto está presente en mitocondria en células animales y células vegetales. Tercero, se llama cloroplasto. Está solamente presente en las células vegetales, ¿ya? Y su función es contener la clorofila y, gracias a la clorofila, generar la fotosíntesis. Ya nosotros como seres humanos que tenemos células vegetales no tenemos la capacidad de hacer fotosíntesis porque no tenemos cloroplasto y no tenemos clorofila, ¿ya? Entonces esta es exclusiva de los vegetales, se llama cloroplasto y tiene clorofila. ¿Qué tenemos acá? Aquí lamentablemente no se ve tan bien a qué nos referimos allá, pero me imagino que es esto que es tan grande, se llama vacuola. Vacuola está presente en gran tamaño en las células vegetales y en pequeño tamaño en las células animales. Nosotros también tenemos pequeñas vacuolas. Es importante en las células vegetales, ¿ya? La función de la vacuola es principalmente almacenar agua y además, como tiene la capacidad de almacenar agua, esta vacuola tiende a crecer. Cuanto más agua hay, más grande es la vacuola. Y como dijimos que las células vegetales son más rígidas, entonces al crecer la vacuola internamente dentro de la célula vegetal, va a hacer que esta se ponga durita. A eso le llamamos turgente, que se ponga turgencia. ¿Ya? Turgencia. Lo voy a poner aquí en el chat. Turgencia. Esta estructura que nosotros tenemos acá de color azul, ¿ya? Es una de las estructuras que tiene un nombre más raro, se llama retículo endoplasmático. Nosotros tenemos en las células, ya sean células animales o vegetales, ya dos tipos de retículo endoplasmático. Primero, tenemos el rugoso. Si se dan cuenta, este tiene puntitos. Retículo endoplasmático rugoso se encuentra muy cerca del núcleo. Si ustedes se fijan, acá también hay puntitos. La función del retículo endoplasmático rugoso es producir o sintetizar proteínas. Por otro lado tenemos este que se ve bien feito, pero volvamos a la imagen de acá del núcleo, está esto, que es muy similar a esto que está acá, muy similar al rugoso, pero que está acá, está sin esos puntitos negros, se llama retículo endoplasmático liso. ¿Ya? Es liso y no es rugoso porque no tiene estos puntitos. Ya vamos a ver qué son esos puntitos. Su función es la síntesis de lípidos, ¿ya? Síntesis de grasitas.
las grasitas se hacen en las células, ¿ya? Si bien nosotros en la alimentación podemos captar algún tipo de grasa, las que realmente nos sirven se hacen en las células. Entonces, la estructura que está encargada de la síntesis de estas grasitas, de estos lípidos, es el retículo endoplasmático liso. Otra estructura es similar a las anteriores, ¿ya? Pero la gran diferencia es que son sacos, que son planitos. No están visualmente unidos entre sí como estos, por ejemplo, ya que están como unidos entre sí como en pequeñas cavidades, ya, o que todos pertenezcan a una misma estructura. No, estas son todas independientes, pero todas tienen una sola función. Esto se le conoce como aparato de Golgi. La función del aparato de Golgi es exportar proteínas, ¿ya? Si bien el retículo endoplasmático rugoso fabricaba las proteínas, el Golgi se encarga de captar estas proteínas que sintetiza el retículo endoplasmático rugoso, las capta, las modifica, las empaqueta y las saca de la célula en el caso de que sean necesarias exportarlas, ya sea que le sirva a otra célula o a otro órgano dentro de tu cuerpo. Por ejemplo, la insulina es una hormona que se produce en el páncreas, se encuentra en el sistema digestivo, ¿ya? La insulina es una proteína cuya función es avisarle a todas las células de tu cuerpo de que hay glucosa, es decir, se libera justamente después de comer. Entonces, la proteína esta, la insulina, se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso, viaja dentro de la célula hacia el aparato de Golgi, acá se empaqueta, se modifica y de aquí sale de la célula el torrente sanguíneo. Es muy importante porque empaqueta, en este caso la insulina, la modifica, la empaqueta y la saca de estas células del páncreas. Ya estaríamos terminando acá. El centríolo, este que está en amarillito, está solamente presente en las células animales, ¿ya? Tiene doble función: iniciar la síntesis de las estructuras que le dan la forma a la célula, ¿ya? Si se dan cuenta, en la diapo anterior les mostré que muchas células tenían muchas formas diferentes, ¿ya? Eso depende de ciertas estructuras que son como andamios, son como esqueletos, ¿ya? Todo ese esqueleto intracelular depende de esta estructura que se llama centríolo. Además, es muy importante en la división celular. No quiero entrar en detalle, ¿ya? Pero es muy importante en la división celular. Y tenemos acá uno que yo les dije que lo íbamos a dejar para después, ¿ya? Se llama ribosoma. Estos ribosomas se ven así como si fueran grandes, pero en realidad son muy chicos y son los que se encuentran aquí adosados al retículo endoplasmático rugoso. Y además es posible encontrarlos en el citoplasma. A ver, les voy a mostrar acá un dibujito. Ya, tenemos acá un modelo de célula animal. Tenemos el núcleo, ¿cierto? Mitocondria, centríolo, la membrana, qué sé yo. Y acá vemos el retículo endoplasmático rugoso porque tiene sus puntitos, ¿ya? Yo les decía que el retículo endoplasmático rugoso ya tiene por función la síntesis de proteínas. Pero además nosotros encontramos estos puntitos, que yo les decía que se encontraban acá, afuera del retículo, dentro de la célula, ya en el citoplasma, pero fuera del retículo. Estos puntitos son los mismos que están acá y se llaman ribosomas. Estos ribosomas son efectivamente los encargados de producir proteínas. Entonces nosotros vamos a tener producción de proteínas en el retículo endoplasmático rugoso y en los ribosomas que están sueltos en el citoplasma, ¿ya? Entonces, la función del ribosoma es sintetizar, producir proteínas, tanto en el retículo endoplasmático rugoso como en el citoplasma de la célula.